Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde cada día les traemos lo más reciente sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre los famosos turcos que están conquistando el mundo. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y, por supuesto, compartir este video con todos sus seres queridos. Nos encantaría saber qué piensan, así que dejen sus comentarios abajo. Y si desean apoyarnos aún más, pueden unirse a nuestro canal. Ahora, sin más preámbulos, pasemos al tema de hoy. Hoy tenemos un contenido verdaderamente impactante y que ha puesto a toda la industria televisiva en alerta. Se trata de las acusaciones que el productor de Erkay, la exitosa serie turca que catapultó a la fama a muchos de sus actores, ha hecho en contra de Hakan Aksu, el protagonista que interpretó a Miran Aslanbey. Este caso ha sacudido fuertemente las redes sociales y los medios de comunicación en Turquía, y lo que parecía ser solo un rumor, se ha convertido en un tema de debate global. Así que quédense con nosotros hasta el final para conocer todos los detalles de esta polémica. Hakan Aksu, conocido por millones de personas no solo en Turquía, sino a nivel internacional, se ha visto envuelto en una controversia inesperada. El productor de la serie Erkay, quien ha preferido mantener su identidad en el anonimato, ha realizado unas fuertes declaraciones que han dejado a todos boquiabiertos. En una entrevista exclusiva con un medio nacional, el productor acusó al actor de mostrar actitudes poco profesionales durante la grabación de la serie. Un comportamiento que habría afectado la dinámica en el set de trabajo. Desde retrasos constantes hasta conflictos con el equipo de producción y otros actores, las acusaciones son graves y no han pasado desapercibidas. Hasta ahora, Hakan Aksu había mantenido una imagen intachable frente a las cámaras, siendo considerado uno de los actores más queridos y admirados de la televisión turca. Sin embargo, según las declaraciones del productor, la situación detrás de cámaras no habría sido tan perfecta como muchos pensaban. Las acusaciones mencionan que Hakan habría demandado cambios en el guión y la dirección de ciertas escenas, lo que provocó tensiones con los guionistas y directores. Este tipo de demandas, según el productor, habrían desorganizado el cronograma de grabación y causado malestar entre los demás miembros del equipo. Además, se menciona que durante la última temporada de Erkay, las tensiones llegaron a un punto crítico, cuando se rumorea que Hakan habría amenazado con abandonar la producción si no se cumplían sus exigencias. Este tipo de comportamiento, de ser cierto, ha dado lugar a una verdadera división en la opinión pública. Algunos seguidores del actor lo defienden a capa y espada, argumentando que esas acusaciones podrían ser parte de una estrategia para desprestigiarlo. Pero, por otro lado, hay quienes ya no dudan en cuestionar su actitud. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El hashtag #apoyoAknAksu comenzó a viralizarse, y muchos de sus seguidores más fieles expresaron su total apoyo al actor, señalando que esta podría ser una campaña de difamación en su contra. Pero la situación no se quedó ahí, ya que varios medios de comunicación comenzaron a investigar a fondo las acusaciones. Fuentes cercanas al equipo de producción de Erkay confirmaron que sí existieron tensiones, pero que no todas las versiones coincidían en la gravedad de los hechos. Algunos miembros del elenco y del equipo técnico defendieron la postura de Hakan, asegurando que sus sugerencias sobre el guión fueron siempre con la intención de mejorar la calidad de la serie. A su juicio, las críticas del actor fueron constructivas y no buscaban crear conflictos. Sin embargo, también reconocen que las diferencias de opiniones pueden generar fricciones, especialmente en una producción tan grande y compleja como Erkay. Ante toda esta tormenta mediática, Hakan Aksu decidió romper el silencio y salir al paso de las acusaciones. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el actor negó categóricamente todas las acusaciones y expresó su profunda tristeza por la manera en que se ha tratado de dañar su imagen. En su declaración, Hakan subrayó que siempre ha trabajado con pasión, dedicación y compromiso, y que su único interés ha sido aportar lo mejor de sí mismo a cada proyecto en el que ha participado. También aseguró que cualquier sugerencia que haya hecho durante el rodaje de Erkay tenía como único fin enriquecer la historia y contribuir al éxito de la serie. Resaltó, además, el esfuerzo y la dedicación del equipo de producción y sus compañeros actores, afirmando que siempre procuró mantener un ambiente de respeto y colaboración en el set. Sin embargo, el productor no se retractó de sus palabras. En una nueva entrevista, reafirmó sus declaraciones, aclarando que no tenía la intención de destruir la reputación de Hakan,
pero consideraba importante que el público conociera lo que había sucedido detrás de las cámaras. En sus palabras, las tensiones durante el rodaje fueron reales, y aunque se hizo todo lo posible por mantener la armonía, algunos momentos difíciles afectaron el desarrollo de la serie. No obstante, el productor dejó claro que su objetivo no era atacar a nadie, sino simplemente ser honesto con la audiencia. Este enfrentamiento ha provocado que otros actores y figuras del medio se pronuncien al respecto. Algunos excompañeros de Aknener hayan optado por mantenerse neutrales, limitándose a hablar de su experiencia general en la serie. Sin embargo, otros han mencionado que las tensiones en un proyecto tan exitoso y demandante son inevitables, y que las diferencias de opinión forman parte del proceso creativo. En medio de todo esto, expertos en la industria televisiva están evaluando cómo esta polémica podría afectar la carrera de Akın Aksu. Aunque el actor sigue siendo una figura muy popular tanto en Turquía como en el extranjero, algunas de las acusaciones podrían influir en sus futuras oportunidades laborales. Algunos productores podrían estar más cautelosos al contratarlo, mientras que otros podrían considerar que las controversias son simplemente parte del precio que se paga por ser una estrella de alto perfil. Por el momento, Akın Aksu sigue adelante con nuevos proyectos, decidido a mantenerse enfocado en su carrera. Fuentes cercanas a él aseguran que está evaluando la posibilidad de tomar acciones legales por difamación, aunque no ha confirmado si lo hará. Su equipo de representación trabaja de manera activa para proteger su imagen pública y aclarar cualquier malentendido. Mientras tanto, los fanáticos de Erkay se mantienen divididos. Algunos siguen brindando su apoyo incondicional a Akın, mientras que otros se sienten desconcertados por las acusaciones. La controversia ha reavivado el interés por la serie, llevando a que muchos fanáticos revisen los episodios pasados en busca de posibles señales de las tensiones que se mencionan. Este caso también ha puesto de manifiesto las enormes presiones y exigencias que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento. Los intensos horarios de grabación, las expectativas del público y la necesidad constante de mantener altos niveles de audiencia pueden generar conflictos internos que, en ocasiones, terminan saliendo a la luz pública. El desenlace de este conflicto aún está por verse. Lo cierto es que la industria turca de la televisión está siguiendo de cerca cada paso de este drama, y los seguidores de Akın Aksu esperan que este escándalo no afecte su prometedora carrera. Aunque la situación es delicada, es evidente que las acusaciones han dejado una marca en la imagen del actor, y eso podría tener consecuencias en cómo lo percibe el público y los profesionales del medio. Finalmente, este escándalo ha mostrado las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo los conflictos internos pueden trascender más allá de las cámaras. Solo el tiempo dirá si Akın Aksu podrá superar esta crisis y seguir consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. ¿Y ustedes, qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que las acusaciones tienen fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarnos en este video. Para más noticias como esta, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.